Muy bien, Hechos, capítulo 4, y vamos a pensar en este punto del costo de servir a Jesús. En el capítulo anterior, que fue el año pasado, estuvimos en el capítulo 3 pensando en Juan y Pedro, que fueron al templo a la hora de orar. En este momento ellos realizaron un milagro con un hombre que había estado cojo desde su nacimiento. Entonces era algo que nunca habían visto y era algo que nadie podría explicar. Entonces Dios dio a ellos esa oportunidad para hablar y compartir. Y vimos este sermón. Y también vimos cómo Dios dio a ellos este momento de testificar. Ahora en capítulo 4, lo que vemos es la respuesta a todo eso en cuanto a las autoridades. Entonces, por eso vamos a pensar en el costo de servir a Jesús. No siempre las cosas van a salir como nosotros queremos, aunque estamos haciendo lo correcto. Yo creo nosotros tenemos la idea que si yo hago las cosas bien, todo va a salir bonito. Si yo estoy sirviendo al Señor, si estoy yendo a la iglesia, si estoy a mi estudio bíblico, que siempre las cosas me van a salir bien. Y no es así. Satanás, nuestro enemigo, quiere desanimarnos. Él quiere pararnos y que nosotros no vamos a seguir compartiendo el Evangelio, que no vamos a seguir sirviendo al Señor. Entonces, voy a empezar con el versículo 13, pero vamos a regresar al versículo 1. Pero mira lo que dice el versículo 13. Y está hablando de los líderes observando a los apóstoles. Dice, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Entonces, lo que vemos aquí, en todo lo que pasó con Pedro y Juan, y ellos mismos dieron testimonio de eso, es que no era por ellos mismos que habían hecho este milagro y no era por ellos mismos que estaban ahí predicando y hablando como estaban hablando. Pero lo que vieron en ellos es este tiempo con Jesús. La diferencia que hace Jesús en nuestras vidas cuando pasamos tiempo con Él. Cada uno de nosotros necesitamos tiempo con Él y que la gente puede ver Jesús en nuestras vidas, que pueden ver algo diferente en nosotros. Vamos a animarles este año de estudiar la palabra de Dios y animarles a pasar tiempo con el plan que vamos a hacer juntos de leer el Nuevo Testamento en un año. ¿Por qué? Porque es importantísimo que nosotros estamos leyendo la palabra de Dios porque es la forma que pasamos tiempo con Jesús. Orando, leyendo la palabra es fundamental para nuestras vidas. Tiempo con Él, tiempo donde vamos a entender su voluntad y vamos a empezar a tomar pasos caminando con Él. Ellos vieron en la vida de ellos que aunque eran personas sin estudiar oficialmente, habían pasado tiempo en la Universidad de Jesús, pero no habían pasado por todos los pasos que ellos habían pasado. Entonces, no eran personas ya educados en la forma normal, pero habían pasado tiempo con Jesús. Entonces, Dios puede usar a cualquiera de nosotros. Él quiere usar a todos nosotros y depende de nuestro tiempo con Él y que nosotros podemos depender de Él. Entonces se maravillaron y les reconocían. Entonces, tiempo invertido en la presencia de Dios nunca es tiempo gastado. Más bien, yo creo cuando llegamos a la presencia de Dios, vamos a pensar, ¿por qué no pasé más tiempo
estudiando la Biblia? ¿Por qué no pasé más tiempo leyendo? Y de pronto una persona va a acercarnos en el cielo y decir, bueno, mucho gusto, yo soy Miqueas, le gustó mi libro. Y vamos a decir, escribió un libro. Y pues está en la Biblia. Pero si nunca hemos leído, ¿qué vamos a decir? Pues nunca leí su libro. Entonces necesitamos nosotros prepararnos, necesitamos pasar tiempo en la palabra de Dios, que nosotros podemos estar preparados para servirle al Señor. Ahora sí vamos al versículo 1 y vamos a empezar diciendo, dice, hablando ellos al pueblo, vinieron entre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo, anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Entonces tenemos este primer momento que ellos anunciaron, ok, estamos en el principio de la iglesia. Recuerda que había día de Pentecostés, cuando había un grupo grande de personas que recibieron a Cristo, como 3,000. Ahora, en el próximo versículo, nos dice que como 5,000 más por este momento de este milagro, también recibieron a Cristo, creyeron en Jesús. Entonces, es algo súper grande que está pasando. 5,000 personas en un momento que reciben o creen y reciben a Cristo como Señor y Salvador. Entonces los sacerdotes, los que están encargados del templo y están contra Jesús, llegan y agarran a ellos. Entonces vemos que sí hay pruebas en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros, si fuéramos a la calle para compartir el evangelio y nos echaron a la cárcel, diríamos, bueno, ya no voy a compartir más? Eso sería la última vez, ¿no? Que no voy a compartir el evangelio más, porque mira lo que me pasa. Siempre si me van a echar en la cárcel, ya, ¿para qué? Si ese es como me van a tratar, ¿por qué? Porque nosotros vemos las cosas de nuestro confort, de lo que yo quiero y mi expectativa es que si yo estoy haciéndolo bien, que las cosas me van bien. Pero no es cierto. Vamos a tener pruebas, vamos a tener aflicción. Necesitamos esperar el contraataque. Y es lo que tenemos acá, el contraataque. Seguir a Jesús o seguir a Cristo no garantiza que las cosas siempre van a salir bien. Todo lo contrario. Entonces llegan para agarrarlos, llegan para meterlos en la cárcel. ¿Y por qué están resentidos? Porque están hablando acerca de Jesús que ellos crucificaron y la resurrección de entre los muertos. Claro, los saduceos ni creen en la resurrección. Recuerda, era parte de las preguntas que hicieron a Jesús en su ministerio. Esas son las mismas personas. Ni creen en la resurrección. Entonces están hablando, están en contra de lo que le están enseñando, especialmente en cuanto de Jesús, y que están hablando de Jesús y ya resucitado, porque pensaron que ya habían eliminado el problema de Jesús con su crucifixión. Y les echaron mano, es versículo 3, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era ya tarde. Versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Solo entre los varones 5,000. Entonces no sabemos cuántos más recibieron a Cristo en este momento. Y aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes y los ancianos y los escribas. Ok, esos son los fuertes, ¿cierto? Los que sí son los estudiados, sí son los líderes entre el pueblo de Israel. Y mira los nombres en el versículo 5. Y el sumo sacerdote, Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad, en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Ok, estas son las mismas personas que crucificaron a Jesús. Entonces no son cualquier personas que están haciendo estas preguntas. No son personas
cualquiera en el templo. Ellos agarraron a ellos. Entonces Pedro entiende muy bien con quién está, con quién tiene enfrente, ¿cierto? Estas son las personas que crucificaron a Jesús, que lo llevaron a Pilato y que hicieron todo lo falso para matarlo. Entonces él, más que cualquier otra persona, entiende con quién está. Entonces son los meros meros que lo tienen ahí y está preguntándole con qué potestad. Esa es la misma pregunta que hicieron a Jesús. ¿Con qué autoridad haces esas cosas? ¿Con qué autoridad enseñas? ¿Con qué autoridad? Entonces, ¿qué es lo que es el punto? Quieren intimidar a Pedro y Juan que no hablen más. Quieren como frenarlos y decir, mira, no hablen más en este nombre. Ese va a ser el tema de cada vez que tienen una confrontación con los líderes. No hablen más, no hablen más en este nombre. ¿Por qué? Porque el enemigo tiene miedo del nombre de Jesús. El enemigo tiene miedo de nosotros cuando nosotros hablamos en el nombre de Jesús y cuando testificamos en el nombre de Jesús. Necesitamos nosotros entender que es por el poder de lo que hay en este mensaje. Ese es el poder de Dios. El Evangelio es el poder de Dios para transformar a los hombres y para sacarlos de su esclavitud. Entonces nuestro enemigo sí tiene miedo de lo que puede pasar, proclamando a Jesús, proclamando la resurrección. Y ese es nuestro tema también, que vamos a hablar de Jesús, que sí resucitó de entre los muertos. Ahora versículo 8. Dice entonces Pedro, ok, estas próximas palabras importantísimas, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puestos que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es el piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Entonces, Pedro, sabiendo con quién, él habla de este mensaje que salva. Él sabe exactamente con quién él tiene enfrente. Y él habla a ellos de que este Jesús que crucificaron es ese mismo que Dios resucitó de entre los muertos. Y es en este nombre que este hombre ha sido salvo. Ahora, el nombre es bien importante. Esta idea de que él está diciendo es en el nombre de él. Y nosotros decimos cuando oramos en el nombre de Jesús. Y cuando oramos por un enfermo, oramos en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque no son palabras mágicas, son palabras importantes porque estamos diciendo no es por mi mérito y ni es por mi autoridad, ni es por mi poder. Estoy reconociendo que es Jesús que tiene la autoridad. Entonces, a mí me gusta, y me han escuchado dar ese ejemplo. Si yo voy a un lugar y yo digo, dame las llaves de su carro, si yo voy a la casa de Edgardo y digo, dame las llaves, no me van a dar las llaves del carro. Pero digo, Edgardo me dijo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy usando el nombre de Edgardo. Esa es la idea, que estoy usando el nombre de él. Ok, el nombre de Jesús tiene autoridad y tiene poder. ¿Y él por qué? Porque él sí tiene mérito. Él es el Hijo de Dios. Yo necesito usar el nombre del Señor, ir en el nombre del Señor y proclamar el nombre del Señor. Es lo que estamos haciendo. No estamos tratando de hablar de quiénes somos nosotros y lo que hemos hecho nosotros. Estamos hablando de lo que ha hecho Jesús por esta persona. Que pueden conocer a Jesús como Señor y Salvador es lo más importante. Si olvidan nuestro nombre, no le pasa nada. Si olvidan el nombre de Jesús, pierden la eternidad.
van a pasar la eternidad en el infierno. Ese es lo grave de no conocer a Jesús. Entonces ellos proclamaron el nombre de Jesús, hablando de él crucificado, resucitado de entre los muertos. Y él habla directamente a los líderes diciendo, crucificasteis a él, pero Dios lo resucitó. Cuando habla de esta piedra reprobado, es tomado de los salmos. Y normalmente los rabinos hablaron de eso en cuanto de David y su reino. Como este piedra que fue rechazado, pero como él no fue nombrado entre los hombres, sus hermanos en el principio y fue traído después. Pero todos los evangelios hablan de que ese es Jesús, esta piedra que fue rechazado y luego ya es reconocido, es Jesús, es Mesías. Entonces aquí Pedro dice, este es Jesús, es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido de ser cabeza del ángulo. Mira el versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Entonces, él declara aquí que no hay otra forma de ser salvo. Eso es súper importante porque es basado en lo que todo lo que fue el pueblo judío y todo lo que fue los sacrificios y todo es preparación para el Mesías. Y llega ahora ese momento donde él está declarando claramente, no hay salvación por ningún otro nombre, no hay salvación por el pueblo judío, no hay salvación por los sacrificios, no hay salvación en ningún otro nombre, solo en el nombre de Jesús. Hay un solo camino. Muchos pueden decir que ellos tienen poder, pero solo Jesús resucitó de entre los muertos. Jesús no es una buena opción, es la única opción. No hay otra forma de ser salvo. Uno no puede ser bueno para ser salvo, uno no puede creer en Buda y ser salvo, uno no puede creer en una iglesia y ser salvo. La única forma que no podemos nosotros ser salvos es por medio de Jesucristo, creyendo que Él murió en la cruz por mí. Él es mi sustituto. Y yo tengo que rendirme, yo tengo que creer que Él murió, resucitó, que Él vive ahora y me da vida a mí. En creyendo eso, yo soy salvo. Yo necesito creer, arrepentirme de mi pecado, entrar en una relación donde yo estoy caminando con Él. Mira de nuevo en versículo 8, dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, era obvio que Dios estaba operando a través de su vida. Él estaba proclamando la palabra de Dios a las personas que pueden matarlo, que pueden echarlo de nuevo en la cárcel y nunca ver de nuevo el sol. Y él declaró en su cara con el denuedo de Dios que ese es el Jesucristo, es Él, en el nombre de Él que pueden ser salvos. Y es el único nombre, no hay salvación. Ese es el mismo mensaje que nosotros necesitamos declarar a todas las personas que pueden entender que no hay salvación en ningún otro. No hay forma de ser salvos solo por medio de Jesucristo. Ahora mira, versículo 13, ya vimos que vieron en ellos que habían estado con Jesús, fundamental para nosotros. Porque no es porque Pedro era el macho y Pedro era no. Es porque él había estado con Jesús. Es porque había pasado con Jesús y estaba lleno del Espíritu Santo. Dios es el que dio la palabra a Pedro. Versículo 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podrían decir nada en contra. ¿Qué iban a decir? El hombre que estaba cojo, que estaba en el templo, estaba presente en este momento, estaba ahí como testigo. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecho por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amanecémosles, para que no hablan de aquí en adelante
a hombre alguno de este nombre, y llamándolos les intimidaron, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Entonces ahí está el reto, ¿cierto? Traen a ellos para intimidarlos y para decirles, ok, no, desde aquí en adelante no más. No pueden hablar más. Ok, ¿qué va a ser la respuesta? Versículo 19, mas Pedro y Juan respondieron diciendo, buscad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ok, ellos entendieron delante de quién estaban. También entendieron el mensaje, pero dijeron a ellos que no iban a dejar. Ok, la desobediencia que es permitida. Vamos a hablar un poco de los líderes, y los líderes sobre el pueblo estaban diciéndoles que no pueden hablar más. Pero tenemos que entender que Dios es la autoridad más alta. Y cuando los líderes dicen a nosotros que no podemos reunirnos y hablar de Jesús, o no podemos predicar a Jesús, es cuando podemos decir, no, tenemos que obedecer a Dios y no a la autoridad. Eso no está enseñándonos de ser rebeldes. Lo que está diciéndonos es que Dios ha puesto a las autoridades, y cuando la autoridad está mal y no está haciendo lo que Dios dice, tenemos la responsabilidad de obedecer a Dios. Ahora, lo que tenemos que entender es que Dios es la autoridad más alta, pero tenemos que estar dispuestos a sufrir las consecuencias de nuestra desobediencia. Entonces, ellos estaban dispuestos a ir a la cárcel otra vez, o estaban dispuestos a morir por el nombre de Jesús. Entonces, tenemos que tomar decisiones también. Si vamos a desobedecer, estamos dispuestos a pagar el costo. Estamos dispuestos a pagar cualquier precio por nombrar el nombre de Jesús. Estamos dispuestos a seguir adelante, aunque nos quitan, aunque nos dicen que no podemos seguir hablando de Jesús. En Israel, oramos por Israel hoy. En Israel, en términos globales, dicen que hay libertad de culto. Pero en los lugares no hay libertad. Y fácilmente una persona puede perder su trabajo, perder su familia por nombrar el nombre de Jesús. Entonces, que toman una decisión. Si realmente van a seguir a Jesús y van a hablar de Jesús, o van a callarse. Ese puede llegar a ser en los Estados Unidos, yo no sé. Tenemos que aprovechar la libertad que tenemos, pero en nuestro corazón necesitamos tener la convicción que sí vamos a hablar de Jesús. Nadie va a pararnos. Vamos a seguir reuniéndonos en el nombre de Jesús. El privilegio que tenemos de reunirnos con libertad hoy. ¿Sabe que la gente en la China, la gente en muchos pueblos musulmanes hoy en día no tienen esa libertad? Si se reúnen y viene la policía, los echan en la cárcel por años o los matan. Y nosotros tenemos la libertad para reunirnos. Necesitamos aprovechar cada momento que tenemos para reunirnos, para estudiar la palabra de Dios, para acercarnos al Señor. Entonces, la desobediencia es permitida en este caso, pero tenemos que recordar que tenemos que sufrir por la desobediencia. Los últimos dos versículos 21 y 22 ahora. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, y no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Entonces vemos en esta última parte la evidencia irrefutable. Entonces el hombre estaba ahí más de 40 años rogando ahí en el templo, entonces mucho tiempo, y ahora saltando y glorificando a Dios y por el nombre de Jesús, era imposible negarlo.
Yo creo, por lo menos, una de las cosas que podemos dar gracias a Dios por todo ese relato que tenemos es la evidencia que da a nosotros. No es solo que los apóstoles escribieron, dijeron que hicimos un milagro. Este milagro pasó por una prueba grande delante de los mismos sacerdotes en el templo que mataron a Jesús y al final no podrían decir nada. Era irrefutable lo que habían hecho. Entonces, qué bueno para nosotros que tenemos esa evidencia en la palabra de Dios, porque cuando Lucas escribió eso, hubiera sido fácil decir, hey, yo estuve ahí, eso no es cierto, y descalificar todo lo que había escrito. No, fue algo evidente y notorio en todo Jerusalén lo que habían hecho en el nombre de Jesucristo. Entonces era algo buenísimo que ellos pasaron por este problema para dar a nosotros también esa evidencia de lo que habían hecho en el nombre de Jesús. Nosotros necesitamos convicciones fuertes. Necesitamos convicciones en nuestro corazón de lo que creemos en Jesús. Yo espero este año que no pases este año solo pensando, bueno, Jesús es algo añadido a su vida. Que Jesús es algo que está bien para traer al domingo. Pero realmente lunes a sábado no tiene mucho que ver con su vida. Eso no es la vida cristiana. La vida cristiana es cada día con Cristo, caminando con Él, conociendo a Él, dependiendo de Él, entender cuánto yo lo necesito. Necesitamos la misma convicción que tenían estos hombres que estaban convencidos de lo que Cristo había hecho en sus vidas y convencidos que tenían que compartir la palabra de Dios. Necesitamos esta misma motivación en nosotros que tenían ellos. Ellos dijeron, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Es imposible para nosotros dejar de hablar. Y la mayoría de los cristianos hoy en día nunca han compartido el Evangelio. Ellos estaban diciendo, no podemos dejar de hablar, aunque nos matan, aunque nos echen a la cárcel. Y la mayoría de los cristianos estamos empujando y motivando y rogando, por favor. No debería ser así. Debería ser una convicción en nuestro corazón tan fuerte de lo que Cristo ha hecho por nosotros, es que no podemos dejar de hablar lo que hemos oído y hemos visto en nuestras vidas. Este es el testimonio de lo que Cristo ha hecho en mí. Que yo quiero hacer. La otra motivación es el versículo 12. No hay otro. ¿A quién iré? Cantamos ahorita. ¿A dónde más podemos ir para tener palabras de vida eterna? No hay dónde más ir. No hay donde más hay salvación. No hay donde más hay la eternidad. Y sabes que para sus amigos y sus familiares no hay otro tampoco. No es que, bueno, ese es su camino y ese es mi camino y todos vamos a llegar a la cima y no hay problema. Esa es mentira del diablo. Solo hay un solo camino y él se llama Jesús. Y tenemos que nosotros llevar el mensaje a cada persona. La motivación mía tiene que ser una convicción profunda de que Cristo ha transformado mi vida y una convicción profunda de que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esa es la convicción que necesitamos.